Chains TV presenta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Rock and Kitchen a través de la señal de Chains TV, la televisión del cambio ya está aquí. ¿Cómo has estado? Qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo vas con esas recetas, Espero que muy bien, porque son muy fáciles de preparar y sobre todo hacen que nos volvamos muy familiares, que preparemos las cosas en familia o para nuestros amigos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de una banda de rock de los años, finales de los años 60, 70, que es muy importante dentro de la escena. Quizá a lo mejor mucha gente no la conoce, pero es una banda muy importante por todo el aporte musical que dio al rock. Y bueno, estamos hablando de la banda Rush. Es una super banda fenomenal. Esta banda tuvo origen en Canadá y bueno, se creó en 1968 en la ciudad de Ontario. El grupo está integrado por Geddy Lee, Alex Ellefson y hubo dos bateristas. Vamos a centrarnos en el segundo baterista, que es Neil Peart. Para mi gusto, uno de los grandes bateristas de la historia y del rock que ha dado la escena musical. Y bueno, sin más preámbulos, también vamos a seguir, como siempre, preparando una receta deliciosa mientras te platico del grupo. El día de hoy vamos a preparar unos coditos a los tres quesos. Vamos a prepararla. Y bueno, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar coditos. Yo ya los precocí para ahorrarnos el tiempo. Y vamos a necesitar queso manchego, queso mozzarella y queso parmesano. Vamos a necesitar leche, vamos a necesitar crema, vamos a necesitar sal, pimienta, unos trocitos de jamón y piña, de esas piñas que venden ahí de almíbar. Y con eso vamos a hacer nuestra receta. También vamos a ocupar un poquito de fécula de maíz, es decir, maicena. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a tomar mantequilla, se me olvidó decirte, y vamos a agregar media barrita de mantequilla a un sartén que ya está precalentado. Y vamos a esperar a que se funda tantito. Déjame decirte que esta banda para mí en lo particular es una de mis bandas favoritas y como te comentaba, por todo el aporte musical que le dio a la escena del rock. Ellos empezaron tocando hard rock dentro de su género inicial y después se fueron yendo un poquito más hacia lo que es la escena del rock progresivo, donde aportaron cosas muy buenas. Ellos iniciaron con el hard rock, como te comentaba, y bueno, en el grupo en el cual ellos se inspiraron en ese entonces era el grupo Cream, donde se encontraba, pues bueno, también el gran Eric Clapton, un gran guitarrista. Déjame decirte que los integrantes pues se caracterizan por ser unos virtuosos, sobre todo Alex Ellefson. Él, aunque la escena del rock no lo tenga como considerado como de los grandes, por a lo mejor no ser tan fastuoso o tan, ¿cómo te podría decir? Una persona que se sentía muy grande en el escenario, sus acordes y como la manera en que tocaba, la verdad es que es buenísima, está considerado como uno de los grandes guitarristas de la historia del rock. Y qué te digo, o sea, Neil Peart también es considerado un gran baterista. Te voy a dejar aquí unas escenas en las cuales te vas a dar cuenta del virtuosismo que Neil Peart tenía en la escena. Incluso cuando recién iniciaron la carrera, pues inició con una batería normal y conforme fueron evolucionando, sobre todo también en sus géneros musicales y en lo que creaban, su batería pues obviamente se fue incrementando y pues todo lo que era la sección de percusiones era algo genial porque tenía todo un montón de tambores, baterías, toms, bombos, tarolas, hit-hats, todo lo que pueda tener pero tenía un montón alrededor de él.
Y lo padre es que todo lo ejecutaba dentro de sus presentaciones. Entonces imagínate la calidad de baterista que era. Y bueno, también estaba Geddy Lee. Geddy Lee es el bajista y bueno, él desempeñaba también el tocar los teclados. Y bueno, la verdad es que el tipo es muy bueno. Son de los pocos grupos en los cuales el vocalista principal o el que liderea, pues es el bajista, ¿no? Entonces, también por ese lado es como una de mis bandas que le tengo como afecto, porque para mí, pues bueno, el bajo es uno de mi instrumento favorito dentro de una banda de rock. Y bueno, ellos iniciaron con su primer disco en 1974, fue un sencillo. En la cara A tenían ahí un cover de un grupo de rock and roll. Y en la cara B, pues bueno, ya tenían ahí como un sencillo de ellos. Les fue relativamente bien a secas. Ya se nos fundió aquí la mantequilla. Y vamos a agregar un poquito de maicena y leche. Vamos a hacer que esto se haga un poquito cremoso. Entonces, vamos a subir un poquito la temperatura y vamos a agregar, esta es una maicena aproximadamente de unos 95 gramos. Vamos a agregarle unos 30 gramitos. Como si fuera un bechamel, por así decirlo, una salsa bechamel. Esta es de las pocas recetas en las cuales yo no ocupo el tocino, pero pues bueno, como ustedes saben, soy súper fan del tocino. Amo el tocino, tiene un sabor súper delicioso. Como podrás estar, bueno, como vas a observar, porque también déjame decirte que hacemos mucho caso a tus peticiones. Pues bueno, ya tenemos por aquí una cámara en la cual vas a poder ir viendo el desarrollo de cómo estamos cocinando. Ya agregamos nuestra maicena, ya la disolvimos un poquito, pero vamos a agregar un poquito de leche, unos 100 mililitros, perdón, no mucha, porque vamos a agregar también ahorita algo de más cremor, ¿no? Déjame decirte que después de que iniciaron con el tema del hard rock, pues bueno, se empezaron a dar cuenta que también tenían muchísimas aptitudes para generar temas relacionados con el género del progresivo y hacían cosas muy buenas. Déjame decirte que ellos tienen un disco que se llama 2112, así se llamó el disco, y pues no es nada más que los minutos y segundos que se toma ese disco, y netamente es un disco dividido en canciones de 2 minutos, pero se refieren a una sola canción dividida en espacios de 2 minutos aproximadamente, y nos da como resultado 21 minutos con 12 segundos. Vamos a agregar un cuartito de crema, de esa crema que normalmente te topas o compras en ¿cómo se llama? En el súper o en las tienditas. Y vamos a revolver. Ya empieza a tomar esto forma. Bueno, déjame decirte que, como bien te comentaba, iniciaron con un baterista. Pues desgraciadamente ese baterista tuvo algunos problemas de salud y tuvo que retirarse. Y después de su primer álbum entró ya Neil Peart. Y te digo que crearon el disco 2112, que fue muy bueno. Empezaron a crecer muchísimo con
con sus producciones. Eran producciones con canciones súper largas. Llegaron a tener combinaciones entre hard rock y progresivo. Quienes les empezaron a marcar la guía dentro del progresivo, pues obviamente fue Deep Purple con ellos, que también es una banda que tenemos que hablar de ellos en subsecuentes programas, porque es importantísimo que hablemos de ella, porque es una de las bandas icónicas dentro de lo que es la escena del rock. En 1980 lanzan un sencillo de su disco de ese año que se llama Spirit of the Radio, y ahí empezaron a tener una mezcla muy padre, porque empiezan tocando rock, luego se siguen como con género progresivo y terminan con un reggae muy sabrosito, y es una canción aproximadamente de unos 5 o 6 minutos, que te vamos a dejar aquí también el enlace para que la escuches. Es una canción fenomenal. A mí en lo personal, cuando la escucho, me pone de muy buen humor. Son de esas canciones que las puedes escuchar en la mañana para salir muy contento a tu trabajo. Bueno, pues ya incorporamos la salsa bechamel que se hizo en un principio con la crema, y ahora viene lo bueno. Vamos a agregar los quesos. Vamos a agregar, este es un paquete aproximadamente como de unos 250 gramos de queso manchego. Yo lo compré ya pues picadito o enrallado para que sea más fácil el fundido. Entonces lo vamos a agregar aquí el medio paquete, junto con medio paquete. Es un paquete también de queso mozzarella, aproximadamente son como 400 gramos. Vamos a agregarle unos 200 gramos de queso mozzarella. Y en este caso le vamos a agregar el queso parmesano. Es un queso con un sabor un poco fuerte, entonces aquí nos vamos a ir sobre unas cucharadas. Vamos a agregarle unas 2 o 3 cucharadas. 1, 2, 3 cucharadas, y las vamos a incorporar. Dependiendo de cómo se vaya formando, si vemos que se queda como muy espeso esto, le vamos a agregar un poquito de leche para que sea un poquito más líquido y podamos manejarlo al momento en que lo agreguemos a nuestra pasta que ya tenemos previamente cocida. Bueno, te comentaba, viene la canción de Spirit of the Radio. Ellos ya están prácticamente en la escena musical en Estados Unidos, y les va bien, pero si no es hasta el año de 1981, es decir, el año siguiente, en el cual lanzan el álbum Moving Pictures, en el cual viene la canción más popular que ellos tienen, que es la que tú puedes escuchar muchísimo tiempo en la radio, y esa canción es la de Tom Sawyer. Y bueno, es una canción inspirada obviamente en el libro de Mark Twain. Y bueno, tú la escuchas y pues luego la vas a reconocer. Les empieza a ir súper bien, empiezan a generar muchísimas giras. Y durante la época de los años 80 se empiezan a generar pues más producciones, los empiezan a reconocer muchísimo y empiezan a, aunque no está así como considerado por la crítica como tal, esto ya es como una opinión personal, llegaron a tener como un estilito similar sin llegar a hacerlo, porque pues, obviamente a la banda a la que se me figura, pues tiene su propio estilo y aparte es una gran banda, pero llegan a tocar un poquito similar a como tocaba Toto. Así lo percibo yo en los álbumes siguientes, ese estilito muy claro para tocar, muy fino, muy atinado y en los tiempos correctos. Así se me figura Rush. Y bueno, empiezan a hacer sus giras y en sus giras les va excelentemente bien. Desgraciadamente, por ahí de finales de los
80s, el último tercio de los 80s, principio de los 90s, ocurre una gran tragedia dentro del grupo porque muere la hija de Neil Peart en un accidente, eso lo devasta, y tiempo después muere su esposa de cáncer. Entonces él queda devastado y pues digamos que ya por ahí de los años 2000 aproximadamente, él decide que va a ser un pequeño espacio dentro de lo que es dentro de lo que es las giras y todo esto, para dedicarse a llevar su luto, y lo tuvo de una manera pues muy singular, y la verdad es que lo hizo y se lo llevó bien. Lo hizo viajando en moto. Él es biker o motorista, como tú le quieras decir, y se fue a recorrer todos los Estados Unidos en su BMW. Estuvo prácticamente 2 años viajando así. Hay muchas fotos ahí que puedes encontrar en la red, y te vas a dar cuenta que pues bueno, su luto lo llevó de esa manera. Le ayudó muchísimo, y sobre todo pues bueno, cerró ese ciclo que tanto le dolía, y pues bueno, se vuelven a integrar a las giras junto con Rush, con Geddy Lee, con Alex Lifeson. Y lo padre de esto es que pues toma un segundo aire, y en ese segundo aire empieza a hacer cosas como más evolucionadas dentro de lo que es su instrumento, que es batería. Y en ese entonces pues empiezan a hacer una gira de los 30 años, que fue entre el 2003-2004, y les fue muy bien. Yo no sé si qué tenga que ver, pero la mayoría de los rockstars de esa época, de los años finales de los 60, 70, e incluso algunos de los principios de los años 80, mientras van envejeciendo se vuelven viejitos cool, por así decirlo. Y la verdad es que ese fue el caso de Rush. Se volvieron pues unas personas de edad mediana muy cool, más relajados, y que ya dejaron de tomarse como muchas cosas así como en serio, y cotorreaban sobre ellos mismos. Incluso hay una gira en la cual pues bueno, ellos antes de sus canciones principales, como Spirit on the Radio y la de Tom Sawyer, pues bueno, hacían como sketches pequeños donde hacían escenas sobre sobre sus canciones, y se divertían muchísimo, y la gente lo disfrutaba y lo agradecía. Mira, aquí ya se está haciendo como el fundido del queso, pero está muy espeso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poquito más de leche para que nuestra mezcla la podamos integrar a lo que es nuestros coditos. Ya prácticamente se integraron nuestros quesos, el bechamel, la crema, y mira, ahora vamos a agregar unos elementos extras. Te aconsejo que ya se fundió, le bajes un poquito a la flama o a tu parrilla. Te voy a explicar por qué. Porque como son quesos, tienden a pegarse en la parte baja de tu sartén, y pues obviamente no queremos como que se tuesten, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de jamón. Le vamos a agregar 150 gramos. Yo lo pedí de una vez ahí en la tienda, pues picadito, pero le voy a dar una picadita extra para que nos rinda un poquito más. Pues déjame, te sigo contando. Fíjate que llegamos a la época de los 2000, ya es una banda que ya está reconocida, incluso en el Salón de la Fama del Rock de Canadá, pues bueno, ellos ya pertenecen a ese distinguido y selecto grupo de artistas que están en esa sala del rock. Y empiezan una gira de los 40 años de celebración de la banda, y pues les va muy bien.
hasta que en el 2015 pues tienen que parar porque Neil Peart pues tiene algunos problemas de salud, algunos problemas de artritis y otras cosillas, y pues hacen un poquito de alto y ya hacen como cosillas ahí como más esporádicas, etcétera. Pero desgraciadamente tiempo después le detectan cáncer en el cerebro a Neil Peart. Es una historia de Neil Peart pues un poco caótica, porque tú no te esperas o no esperarías que a una persona le vaya tan mal perder a su esposa, a su hija, y luego pues él enfermarse. Es algo que pues sí te pone un poco triste. Vamos a agregar el jamón ya a nuestra mezcla. Y lo vamos a mezclar. Y bueno, llega un momento en que no resiste más, y el año pasado pues Neil Peart fallece. Fue una noticia que pues conmocionó mucho al medio, porque te digo que Neil Peart era una persona que era un baterista virtuoso, que todo el mundo se inspiraba con él. Había veces que le gustaba dar clínicas para ver cómo tocaban. Le gustaban mucho esas clínicas también, dársela a valores nuevos a los niños, y lo disfrutaba mucho. Era un tipo súper relajado. Algo importante también, no lo vas a creer, también era de las personas, él era letrista ahí dentro de Rush, entonces muchas letras de las canciones, él tiene mucho que ver. Ya lo integramos, y como te dije íbamos a agregarle piña, pues yo compré esta latita de piña en almíbar, es una latita chiquita, no necesitamos ponerle como muchas. Y las vamos a sacar y las vamos a picar y se las vamos a agregar. Y bueno, ellos llegaron a venir aquí en el 2000, 2001. Me hubiera encantado verlo, ¿sabes? Porque es un grupo que yo admiro mucho. Desgraciadamente en esas épocas pues no andábamos como muy bien de lana. Ese concierto se llevó a cabo en el Foro Sol y les fue muy bien. Fue una audiencia muy grande la que fue a verlos, y pues prácticamente se dieron cuenta que aquí en México pues tenían un público cautivo. Y desgraciadamente pues bueno, ya fallece, y pues ya no va a haber manera de volverlos a ver, a menos de que quieran Alex Ellefson y Geddy Lee volver a tocar ellos, pues bueno, ya sin Neil, pues estaría muy chido. Pero pues yo la verdad es que me hubiera gustado ver en vivo a Neil. Pero pues bueno, es una pena, la verdad a mí me conmueve mucho. Ya estamos terminando prácticamente. Ya está nuestra salsa y la vamos a agregar a nuestros coditos. Aquí en esta parte vamos a salpimentar un poquito, y te voy a explicar por qué. Esta salsa como tal ya tiene un sabor muy rico, pero al momento en que la agreguemos a nuestra pasta, pues la pasta no tiene como mucha sal que digamos. Entonces nada más le vamos a agregar una pizquita y una pequeña pizquita de pimienta. Cosa de nada, nada más es. De por sí el sabor solito es ya muy bueno. Y es nada más por no dejar. Te voy a dejar. La verdad es que la historia de Rush es una historia amplísima, y que en media hora pues no nos da, pero sí necesitaba hablar de este grupo, y entonces lo que voy a hacer es que te voy a dejar ahí una sinopsis en los comentarios para que tú puedas leerla, y pues te voy a dejar ligas para que tú puedas escuchar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra pasta previamente y la vamos a agregar aquí nuestra salsa. Vamos a agregar una parte para que la podamos mezclar bien.
Y vamos a ocupar esta cuchara. Uy, uy, uy. Esta cosa se ve deliciosa. Lo vamos integrando así poco a poco. Y hasta nos sobró salsita de queso para más, ¿eh? O sea que podemos hacer todavía otro bonchecito más. Con otro paquete más de codito. Ya saben, a veces es mejor que sobre y no que falte. Ya lo mezclamos. Lo vamos a poner aquí de este lado. Y vamos a platear esto. Hijo, no man, eso está delicioso. Déjame decirte que huele delicioso. El sabor de la mantequilla y todo esto se me figura que nos va a dar un sabor excepcional. Dejar esto de aquí. Y pues como siempre yo acompaño mis cosas con una rica y deliciosa cervecita. Nunca debe de faltar. Déjame decirte que cuando tú la prepares te va a quedar súper deliciosa y vas a dejar encantado a tus invitados. Y si no tienes invitados, créeme que tú vas a quedar extasiado, ¿eh? No necesitas prepararle a alguien. Tú puedes prepararte las cosas para ti mismo. Así que vamos a probar. Mira. Esto sabe delicioso. Te voy a recomendar de maridaje musical para esta pasta 2 canciones en esta ocasión. Y estuvimos hablando de ellas. Una de ellas es Spirit on the Radio. En serio, escúchala, te va a poner muy de buenas. Es una canción muy cristalina, muy pura, muy padre. Y después te voy a recomendar que escuches Tom Sawyer. Es la canción más popular y que demuestra la calidad artística que cada uno de los integrantes de la banda tenían. Así que pues no me resta más que despedirme. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a hablar de otro grupo también muy icónico en la época de los 60s, 70s, 80s y que tiene un gran legado para el rock. Así que muchas gracias por vernos aquí en Rock and Kitchen a través de la señal de Change TV. La señal del cambio ya está aquí. Salud y que viva el rock. Change TV presentó